Hola amigos de YouTube, muy buenos días. Me llamo María Brigitte Suárez Rodríguez. Estamos generando un pequeño video tutorial de cómo generar una base de datos. Explicamos paso por paso y muy detenidamente gracias a la información que nos ha facilitado o que ha impartido nosotros la ingeniera Gina Mejía, que es tutora de nuestra materia de lo que es tecnologías en información y comunicación, segundo semestre de la Facultad de Economía, carrera Economía mismo. Estos son mis compañeros, quisiera mostrarles mejor, pero las fotos están muy pequeñas. Mi compañero Mateo y mi compañero Adrián, quienes serán los que hoy día me ayudarán a explicar más sobre este maravilloso proceso en crear base de datos. Bueno, primero creo que debemos empezar desde lo más básico que nos empezó a enseñar ella. Nosotros la primera semana empezamos aprendiendo lo que son los mapas mentales. Los mapas mentales es un conjunto de análisis que permiten organizar con facilidad los pensamientos. ¿Por qué se dice esto? Porque es como una biblioteca en donde nosotros tenemos información organizada y mientras los mapas mentales son como caminos o circuitos en los que nuestro cerebro se va expandiendo y va almacenando más información organizadamente, nos ayuda a no perder información tan fácilmente que es valiosa para nuestro cerebro y para nuestras actividades. Bueno, ahora sí vamos a nuestro tema. Sistema gestor de base de datos. Vamos a empezar con criterios muy simples para de ahí poder seguir avanzando. Bueno, el primer concepto que les quiero explicar es qué es un sistema gestor de base de datos. Consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas que nos permiten acceder a esos datos. Ya, las bases de datos las ocupamos frecuentemente. ¿Por qué? Porque nos ayudan a almacenar y a recuperar información de diferentes tipos de fechas. Por ejemplo, en una base de datos nosotros lo ocupamos diariamente. Sin darnos cuenta lo ocupamos en nuestra vida, es indispensable desde su creación. Bueno, por poner los 5 ejemplos. Banca, en la banca, en las universidades o lo que quiero decir en un sistema educativo, en las ventas y en compras de bienes y servicios y en las transacciones. Y por poner otro ejemplo, en las aerolíneas, incluso cuando nosotros vamos a un viaje o cualquier situación. Ya, la base de datos, como ya dije, nos ayuda a recuperar y almacenar ideas. O sea, nos ayuda a almacenar y a recuperar datos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros al tener una base de datos tenemos una historia, porque nosotros vamos guardando ahí información muy valiosa. Ya, ahora les quiero mostrar las diferencias entre una base de datos y un sistema de archivos. Las primeras diferencias son en el tamaño, ya que un sistema de archivos no tiene la misma capacidad de una base de datos de almacenar tanta información. Otro de los problemas que tiene un sistema de archivos es el problema de atomicidad. ¿Qué es un problema de atomicidad? Quiere decir que los procesos no se completan al 100%, sino que se quedan a medias. Y entonces eso se le llama problema de atomicidad. Ahora vamos con el problema de integridad. Se supone que esto debería de satisfacer ciertos tipos de restricciones. O sea, no todo el mundo puede ingresar a todos los datos, ni modificarlos. Espero darme a entender. El siguiente problema es el aislamiento de datos. Existen diferentes tipos de formatos y diferentes programas en los cuales los datos se van dispersando y el problema es que nosotros vamos perdiendo datos. Y hay datos que los aislamos y no pasa lo mismo que en una base de datos, que tenemos los datos concisos ahí en el momento que nosotros los necesitemos. Otro problema es el de seguridad. Como les dije, no todos deberían de poder acceder a nuestros datos y manipularlos. Entonces ese es un problema gravísimo que tenemos en el sistema de archivos, porque eso no pasa en una base de datos. Ya, bueno, lo siguiente que les quiero explicar es que en una base de datos existen 3 niveles.
Empezamos por el nivel más bajo, que es el nivel físico. Es el nivel más bajo de abstracción. De ahí describimos cómo se almacenan realmente los datos. Ahí empezamos lo que es almacenar recién los datos. De ahí vamos por el nivel lógico. Es un nivel un poco más alto que el nivel físico o un nivel más alto de abstracción, donde nosotros ahí almacenamos los datos en la base de datos y establecemos las relaciones que existen entre ellos. Y ahora vamos al nivel más alto, que es el nivel de vistas. Es donde ya aparece una parte de la base de datos completa. Ya. Ahora quiero explicarles que en una base de datos existe un modelo que se llama modelo entidad-relación. ¿Qué quiero decir? El modelo entidad-relación es un modelo en el cual nosotros creamos entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un objeto del mundo real que se distingue de otros objetos. O sea, es una cosa que nosotros podemos distinguir de los demás tipos de objetos. Ya, ahora, ¿qué es una relación? Partamos desde ahí. Una relación es en qué se une o en qué se puede, por ejemplo, en qué cualidades se pueden unir los diferentes tipos de entidades. O sea, ¿qué tienen en común o cómo se les puede asociar a varias entidades? Ya, para un modelo entidad-relación. Un modelo entidad-relación en sí es una percepción del mundo real que consta de una gran cantidad de conceptos básicos, a los cuales, como ya les dije, llamamos entidades. Y las relaciones que existen entre estos objetos, que son el conjunto de relaciones. Y como ya les expliqué los conceptos de entidad y relación, creo que está mucho más claro. Ahora, por ejemplo, para crear este modelo, ¿qué nomás necesitamos? Necesitamos lo que son los rectángulos, las elipses, los rombos y las líneas. Los rectángulos, ¿para qué nos sirven? Son para poner las entidades ahí, para ir especificando las entidades. Las elipses nos permiten almacenar los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos se desglosan de las entidades, son como decir las cualidades. Los rombos ¿para qué nos sirven? Para crear las relaciones entre entidades. Y las líneas son las que unen los atributos al conjunto de entidades y el conjunto de entidades a las relaciones. Ya. Ahora, existen dos tipos de lenguajes en las bases de datos, en un sistema gestor de bases de datos. El LDM, que es el lenguaje de manipulación de datos, que nos permite acceder a manipular los datos, como su nombre mismo lo dice. Y el DD y el LDD, que es el lenguaje de definición de datos. Este se ocupa en un esquema de base de datos. Simplemente es el esquema de base de datos. Es un lenguaje especial. Ya. Ahora, hay también dos tipos de usuarios. Los usuarios normales y los usuarios especializados. Los usuarios normales son usuarios no sofisticados que interactúan en el sistema mediante programas que ya son previamente, se han escrito previamente. O sea, ellos no tienen ningún poder de modificar algo. En cambio, los usuarios especializados son los usuarios sofisticados. Son los que escriben las aplicaciones de base de datos de una forma especializada en un proceso tradicional. Ya, ahora les quiero hablar un poco sobre lo que es la historia de lo que es una base de datos. Verán, lo primero que se empezó a crear fueron las tarjetas perforadas en el siglo XX, a principios del siglo XX, en Estados Unidos. Lo ocupaban para tabular datos. Después de esto empezaron a ver lo que son las cintas magnéticas en el año 1950 y a principios del año 1960. Para seguir evolucionando, crearon lo que son los discos fijos, que
se crearon a partir del año 1960 y a principios de 1970, lo cual ya permitía acceder directamente a la base de datos. De ahí en el año 1970 ya se creó lo que es el modelo relacional, y esto fue reemplazando al modelo de jerarquías o de red que existían para las bases de datos. Y en 1990 se creó lo que es el lenguaje SQL. Ya, ahora para generar esta base de datos nosotros vamos a ocupar lo que son dos programas. Son tres programas. Power Designer, que es un gestor de sistema de base de datos, en la cual vamos a insertar lo que son los atributos, primero las entidades, los atributos y las relaciones. Ya, ahora vamos a ocupar el siguiente programa, que es Access, que nos permite administrar toda la información de un sistema de archivos de base de datos, en donde ya podemos insertar cada uno de los atributos, especificando cada uno de ellos. Y vamos a ocupar por último Excel, en donde vamos a crear lo que son las pruebas de escritorio. Bueno, ahora les dejo con mi compañero Adrián. Él les va a seguir explicando cómo seguir generando y cada paso que tienen que seguir en lo que es Power Designer y un poco de Access. Amigos de YouTube, este es un tutorial para crear modelos entidad de relación partiendo desde Power Designer hacia Access. El primero y el más básico de los pasos es encender nuestro ordenador y elegir nuestro usuario. El segundo paso es buscar nuestro programa Power Designer. Una vez que lo encontremos, damos clic y va a aparecer nuestro programa. Para crear un nuevo modelo nos vamos a Field, damos clic en New Model. Va a aparecer una ventana que se llama New Model. Seleccionamos categorías, posteriormente Conceptual Data. Le damos nombre a nuestra entidad, a nuestro modelo, que se va a llamar Adrián. Accept OK. Listo. En este momento ya tenemos nuestro nuevo modelo. Para crear nuestro modelo, nuestra entidad de relación, necesitamos crear entidades, para lo cual nos vamos a Standard y escogemos la opción Entity, que está en Conceptual Diagram. Damos clic y van a aparecer nuestras entidades aún sin nombre. Para poder ingresar datos en nuestras entidades, le damos doble clic en Entity. Listo, damos clic en la entidad para ingresar los datos. En Name ponemos el nombre y en el comentario ponemos acerca de todo eso. Listo. Vamos a utilizar este ya creado por cuestiones de tiempo. Ahora, en el nombre yo elegí tutorial, que va a ser el nombre que va a llevar la entidad. En el comentario, dato de tutorial. El siguiente paso es ubicarnos en atributos. Para colocar los atributos es necesario ya obtener características de esta entidad. En este caso, las características de un tutorial puede ser su código y su URL. Entonces, el atributo siempre va a constar de las primeras dos letras del nombre de la entidad más el nombre del atributo. En este caso, si la entidad se llama tutorial, va a estar conformado por TU de tutorial, guión bajo y el atributo que le quieras poner. El siguiente paso es el tipo de datos. Lo recomendable es utilizar variable de caracteres, ya que en la variable de caracteres tú tienes la libertad de elegir la cantidad de caracteres que desees. El último paso para esto es seleccionar el primary key, que es la clave principal por el que se va a regir esta entidad. Damos a aplicar y aceptar y ya va a estar lista nuestra entidad. Hacemos otra entidad. Hacemos lo mismo que ya les expliqué antes. Igual, aplicar, aceptar y ya tenemos eso. El siguiente paso es irnos a Relationship, al Toolbox, a Relationship. Esto nos sirve para crear relaciones entre estas dos entidades. Ya damos clic y procedemos a dibujar nuestra entidad.
Una vez que tenemos nuestra relación, nos vamos a Pointer, damos doble clic en nuestra relación y aparecerá igual que podemos dar un nombre. El nombre de la relación siempre irá conformado por las 3 primeras letras de los nombres de la entidad. O sea, si se llama tutorial, iría tut-YouTube, yud de YouTube. En el comentario podemos escribir datos de la primera relación. Posteriormente nos vamos a cardinalidades. En las cardinalidades la relación puede ser de una a una, de una a muchos, de muchos a una o de muchos a muchos. En el curso hemos utilizado la opción de 1 a 1 cuando la relación es de 1 a 1 y 1n cuando la relación es de muchos a 1. Entonces, bueno, aquí la relación es de muchos a muchos, ya que un tutorial puede tener muchos canales de YouTube y YouTube puede tener muchos tutoriales. Este es el razonamiento que tienen que hacer en el momento de crear todo esto. Bueno, todo esto que hemos creado en este momento es el CDM o Conceptual Data Model, en el que nos enseña las relaciones que tienen nuestras entidades. Nuestro siguiente paso es cómo crear el modelo físico. Nos vamos directo a Tools, escogemos la opción Generate Physical Data Model. En la opción donde dice DBMS escogemos Microsoft Access, ya que este va a ser un paso muy importante para después crear nuestra base de datos. Aplicar y aceptar. Si la base de datos ha sido correctamente hecha, nos va a salir que nuestra base de datos no tiene errores. Bueno, este es nuestro modelo físico. En este se rompen las relaciones y un cuadro nuevo sale a flote y nos enseña las relaciones que posee esto. Listo. Una vez que tengamos nuestro modelo físico de la base de datos, nos vamos a la opción en la barra de herramientas que dice Database. Enseguida a generar base de datos. Esta opción nos sirve para generar un script de nuestra base de datos que posteriormente la vamos a ingresar a Access. Listo. En field name tenemos que cambiarle a script.dat. Ahora, este script vamos a guardarlo en una carpeta. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar tutorial. Aceptar. Cuando creemos una carpeta, este script lo vamos a guardar directamente ahí. Una vez que tengamos nuestra carpeta de tutorial, damos clic aceptar. Allá es donde va a ir dirigida nuestro script. Aplicar y aceptar. Una vez que ya tenemos nuestra carpeta tutorial, le damos clic ahí y aceptar. Nuestro script va a ir directamente a esta carpeta. Bueno, aquí nos tiene que salir una ventana donde dice que el script ha sido generado. Cerramos. Una vez que tenemos nuestro script, procedemos a ir otra vez a Field, a crear un nuevo modelo. Bueno, esto ya lo habíamos hecho. Ok. Cuando tengamos este nuevo modelo, a este vacío lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en la misma carpeta
tutorial, que ya la creamos, que aquí está. Guardar. Ya. Una vez que tengamos todo este proceso, nos vamos directo a disco local C, archivos de programa 86, Sybase, Power Designer 16, Tools, Access 2K. Enseguida se nos va a aparecer una ventana de Access. Nos va a aparecer una ventana donde dice Physical Data Model Access 2000. Aquí en el primer cuadro dice seleccionar. Y ahora, una vez terminado todo el proceso, nos dirigimos directo a Access. En Access creamos un nuevo modelo. Damos en archivo, ponemos guardar como, perdón. Aceptamos. Y a este documento lo tenemos que guardar en el tutorial que ya les expliqué. Guardar. Vacío. Una vez concluido este proceso, cerramos todo. Nos vamos a disco local C, archivos de programa, Sybase, Power Designer, Tools, Access 2K. Cuando estemos aquí, nos va a salir una ventana que dice Physical Data Model. En el primero ponemos Select Database, que es la base de datos vacía que creamos. Tutorial. Si no aparece esto, ponemos en tipo Access Database Fields. Ponemos All Fields. Cuando estamos aquí va a aparecer todo. En el primer cuadro, como les dije, dice Select Database. Esta es nuestra base de datos. Aceptar. Y en el script field, obviamente, tenemos que elegir el script. Create. Finalmente nos va a aparecer que la base de datos ha sido creada. Aceptar. Y abrir. Ahora tenemos habilitamos contenido y ya tenemos combinado nuestro Power Designer con nuestro Access. El siguiente paso es muy fácil. Tenemos que agregar datos a nuestras entidades. Una vez que los datos ya estén en Access, el siguiente paso es ingresar datos. Como por ejemplo, en tutorial puse estos datos de código, puse este nombre y en YouTube lo mismo. Una vez creado esto, procedemos a irnos a herramientas de base de datos, relaciones, para que nuestras relaciones sean visibles. Y de esta manera generar informes, generar formularios, generar consultas, que ya lo vamos a ver más adelante. Hola amigos de YouTube, siguiendo con la explicación de mi compañero Adrián, vamos a generar lo que es un informe, las consultas y lo que es los formularios. Empezamos. Cuando ya tenemos todos los datos en las tablas, entonces lo único que vamos a generar ahorita es un informe, los formularios. Los formularios, ¿cómo se crean? Por ejemplo, ponemos en crear, vamos a donde dice asistente para formularios y ponemos siguiente, podemos modificar el diseño del formulario y ponemos finalizar. Y aquí tenemos lo que es un formulario por ser modificado. Por la premura de tiempo yo ya he hecho uno que les quiero mostrar. Aquí ya está. Nosotros podemos cambiar de color, hacer como nosotros deseemos y agregar botones. Los botones, por cierto, ¿cómo se agregan? Los botones se agregan de esta forma. Los botones simplemente ponemos en diseño, ponemos aquí y creamos un botón. Tenemos diferentes tipos de opciones, podemos poner ir al registro anterior, siguiente, ponemos anterior, hay que recalcar que en los botones nosotros podemos poner un botón como texto, tanto como de imagen. Ya, así se crea un formulario y al final podemos conseguir algo así o hasta mejor porque podemos insertar
fotos, imágenes, tal como nosotros decimos. Ya, ahora vamos a generar lo que son las consultas. Las consultas, hay dos tipos de consultas, consultas simples y las consultas complejas. En las consultas simples lo que nosotros debemos de saber es que se trabaja con dos palabras necesariamente, lo que es select y from. En select nosotros ponemos lo que nosotros queremos saber de una tabla. Por ejemplo, yo quiero saber en tutorial los nombres de los tutoriales y, por ejemplo, eso se pone en select, lo que nosotros estamos buscando. De ahí a la siguiente línea nosotros ponemos lo que es la palabra from, que significa de dónde vamos a sacar esta información. Nosotros vamos a sacar la información de la tabla tutorial, entonces solo ponemos tutorial y para que no haya error de gramática ponemos punto y coma al final y solo ponemos ejecutar. Y ahí tenemos nuestra consulta simple. Ahora, si vamos a una consulta compleja, nosotros, ¿qué tenemos? Aquí es un poquito más complejo, pero es igualmente de sencillo. Aquí ocupamos tres palabras, select, from y where. ¿Por qué es una consulta compleja? Porque se ocupa más de dos tablas. Ahora vamos. En select, por ejemplo, estamos buscando el tutorial, estamos buscando el nombre del tutorial y en YouTube estamos buscando el canal. Entonces, en from, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las tablas por las cuales vamos a recorrer hasta llegar a lo que nosotros requerimos. Entonces, como vemos en las relaciones, nosotros nos podemos dar cuenta que se desprende una nueva tabla. ¿Por qué? Porque cuando son una relación de muchos en muchos se desprende una nueva tabla. Entonces esa también la tenemos que tomar en cuenta. Entonces, from, ¿qué pusiéramos? Tutorial, coma, ponemos la tabla que se desprendió o que se creó, que es tu-you, de coma, YouTube. Y ponemos en where, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a mover por los códigos? Sería tutorial, punto. Esto es muy importante que no fallen en la gramática. Es tutorial.tu-código igual tu-you.tu-código. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que movernos en orden. Entonces la segunda tabla que seguía de tutorial era la tabla que se creó. Ahora, para seguir enlazando las tablas, ponemos la palabra and, dejamos un espacio y ponemos and, otro espacio y empezamos de nuevo. Seguimos con la misma tabla que se desprendió, ya que esta tabla contiene dos códigos primarios, como podemos ver, que es tu código y yo código. Entonces, nosotros cogemos y como se están desprendiendo, ponemos and, tu, you.yo-código igual youtuber.yo-código. Entonces de esta forma nosotros creamos lo que es una consulta compleja. Y al final simplemente para generar un informe solo ponemos en crear y ponemos informe y creamos el informe. Bueno, esto ha sido todo lo que es Access. Ahora nos vamos a lo que es Excel. En Excel lo que nos sirve es para hacer las pruebas de escritorio. En las pruebas de escritorio nosotros lo único que hacemos es ingresar datos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de... Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos lo que es Access. Copiamos Access, Power Designer y Windows. Entonces ponemos Access. Bajamos Power Designer y Windows. Y de esta forma ya tenemos lo que es también la tabla de envase escritorio. Bueno, aquí tenemos la prueba de escritorio, como la pueden ver. Lo único que hacemos es trasladar los datos, nada más. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que le den like, se suscriban y esto es todo por hoy día y mil gracias por su cooperación.